Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Frisoli. Soy ingeniero en sistemas en BIM. Eh, Aquí tienen mis datos de contacto y hoy lo que vamos a hablar un poco es con respecto a BIM Availability Suite versión 9.5. En esta webinar de hoy vamos a hablar en relación a backup, bastante a backup en cuanto a tipos de respaldo y otros detalles. Y adicionalmente también vamos a hablar en cuanto al backup offsite, ¿no? Cuando tenemos aquella necesidad de poder tener una copia de nuestros respaldos, ¿no? Fuera del sitio principal. Bueno, mostrar un poco qué es lo que ofrece BIM Availability Suite en este sentido. También vamos a hablar obviamente de algunas novedades de la 9.5. Entonces, por consiguiente, esta webinar va a ser muy interesante con respecto a eso. Eh, en lo que sí, en cuanto a los preparativos de este webinar, sus micrófonos van a quedar en mudo, eh, de manera de minimizar, ¿no?, el ruido de fondo. Entonces, de esa manera eh, no tengo problemas de- para poder hablar aquí en el micrófono. Pero ustedes, bueno, tienen la casilla de preguntas del webinar. Entonces cualquier duda, cualquier consulta que tengan me pueden escribir directamente por ahí. De todas maneras, adicionalmente tienen nuevamente, ¿no? Aquí les estoy mostrando mi dato de contacto, mi correo. Entonces, más allá de la presentación del día de hoy, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden enviármela. Y también les voy a pedir, si es que hay algún problema de que no me escuchen bien, por favor me lo hacen saber a través del mismo chat, ¿no?, del webinar. Bueno, de manera general y como hacer una introducción, vamos a hablar del BIM Availability Suite 9.5, en términos generales, qué es lo que ofrece a aquellas empresas que necesitan su operación de manera continua, ¿no?, 24 por 7. eh, Cómo damos solución también a aquellas empresas que ya no tienen paciencia para una inactividad de sus servicios o incluso para pérdida de datos. Y también aquel otro punto importante que, que sufren las empresas, ¿no?, el aumento creciente en la cantidad de datos. Bueno, BIM Availability Suite resuelve estos principales problemas de la actualidad ofreciendo disponibilidad, básicamente, recuperación en alta velocidad, evitar la pérdida de datos, poder ofrecer recuperabilidad verificada. Es decir, que todas las máquinas virtuales que estén en ese respaldo o incluso en esa réplica, ¿no?, eh, esté verificado, uno tenga la seguridad que el sistema operativo es un sistema operativo consistente, y a nivel de aplicaciones también, ¿no? Poder tener esa prueba es realmente muy importante. También poder aprovechar los datos. BIM tiene las tecnologías para poder ofrecerle al administrador poder crear ambientes de test, ¿no? Básicamente es aprovechar ese respaldo que uno tiene de la máquina virtual, ¿no?, para algo más, que no sea simplemente un recurso esperando una recuperación. Y después también la otra parte, que es tener visibilidad tanto de la infraestructura virtual como de la infraestructura de backup. Saber qué es lo que está sucediendo, ya sea en tiempo real o a través de reportes, sistemas de alarmas, ¿no? Entonces todo eso también es muy importante, ofreciendo, como les comentaba, disponibilidad para lo que es el centro de datos modernos. Pero específicamente hablando de esta webinar, y en cuanto a esto que les comentaba de evitar la pérdida de datos, eh, ¿qué es lo que ofrece BIM Availability Suite en este sentido, ¿no? La parte de backup, eh, básicamente, ¿no? Entonces, siempre de ahí surgen preguntas, ¿no?, como por ejemplo, ¿qué son los archivos de backup? Puede surgir. ¿Cómo crear un trabajo de backup con BIM Availability Suite? ¿Qué componentes de BIM Backup and Replication se utilizan en un trabajo de backup? También son preguntas que surgen.
¿Cómo puedo mover mis archivos de backup de manera que estén en un sitio remoto? Llámese la nube o un sitio remoto de la propia empresa. ¿Qué puedo hacer en cuanto a tener un almacenamiento a largo plazo? Archiving, ¿no? Lo que se dice comúnmente. Bueno, ¿qué ofrece también BIM en relación a esto? ¿Cómo puedo dar seguimiento para saber dónde está cada elemento? También es importante. Y obviamente las preguntas que surgen ahora, ¿qué es lo nuevo en esta versión 9.5? Pero como para empezar, nosotros siempre remarcamos qué es lo importante en cuanto a disponibilidad, ¿no? Respetar la regla del 3-2-1. Toda empresa debería respetar esta regla, 3-2-1-0, como decimos ahora, que básicamente es muy sencilla, es asegurarse de tener 3 copias de los datos, puede ser uno en ambiente productivo, otro en almacenamiento de backup, otro en un almacenamiento secundario, como puede ser disco, cinta o incluso la nube, pero también tener eso, por lo menos 2 de ellos en distintos medios, ¿no? Uno puede estar en el almacenamiento principal de disco y otro segundo que puede estar en cinta, puede estar en disco, puede estar en la nube. Entonces, de esa manera, BIM puede ayudar a cumplir con esta regla. Uno, en lo posible, que esté en un site remoto. También BIM tenemos las tecnologías que permite ayudar en este sentido, ¿no? Poder, bueno, de cinta es muy sencillo, llevar la cinta a un sitio remoto, pero mover y generar una copia del backup en un almacenamiento de disco remoto o directamente en la nube. Eso uno lo puede hacer con BIM sin ningún problema y obviamente 0 errores. Como les comentaba al principio, ¿no? Uno de los puntos principales y que da BIM como tranquilidad es poder tener la verificación de que, esa máquina virtual en el respaldo, su sistema operativo está de manera consistente e incluso las aplicaciones también. Pero una de las preguntas era básicamente cuáles son los componentes de backup obligatorios. Tenemos uno de ellos, obviamente, el backup server, que es donde uno instala el BIM Backup and Replication. Tenemos también otro de los componentes principales, que es el proxy server, que de manera predeterminada se encuentra donde uno instaló el BIM Backup and Replication, ¿no? Pero uno puede tener también ir implementando varios proxy servers sin ningún problema. También es posible y es necesario, obviamente, tener un repositorio, aquel storage de disco, donde va a recibir esa primera toma de datos para poder resguardar los archivos de backup. Entonces, de esa manera, tenemos estos 3 componentes que siempre aparecen en una arquitectura de BIM Backup and Replication. Backup Server, Proxy Server, ¿no? Que es el que hace la colecta de datos, la compresión, la duplicación, y repositorio. Ahora bien, tenemos componentes también que son más bien opcionales, ¿no? Por ahí, cuando nos encontramos en una arquitectura de backup distribuida, tenemos sitios remotos que uno necesita también respaldar, son sitios remotos con infraestructura virtual, cada uno independientes. Bueno, tenemos un componente que es el Proxy Guest Interaction, ¿no? Uno puede hacer una implementación de este proxy de manera que los datos se procesen localmente en cada sitio y después sí se envíen al proxy que va a hacer la colecta y el envío de datos al repositorio. Eso obviamente, como les comentaba, ¿no? Es opcional. Y después otro componente opcional es el Scale Out Backup Repository. La posibilidad de tener un repositorio de backup a gran escala, que es como tener un pool de repositorios todos juntos, que uno lo puede hacer crecer con el tiempo, adicionándole más repositorios. De esa manera uno puede
configurar los backups apuntándolo a estos pools de repositorios y poder de esa manera tener mucho más flexibilidad, ¿no? En cuanto a hacer crecer este pool de repositorios, ¿no? Sin la necesidad de tener que andar modificando configuraciones de backup. Aquí me hacen una consulta interesante. ¿Cuál es la funcionalidad del Proxy Guest Interaction? Este Guest Interaction Proxy lo que básicamente me permite, como les comentaba, ¿no? Por ahí es más útil en arquitecturas de backup distribuidas. Cuando uno tiene un sitio remoto con un ambiente virtual y tengo mi backup server centralizado, a veces es recomendable, ¿no? Hacer el procesamiento de los datos de manera local en cada sitio remoto. Entonces este Guest Interaction Proxy justamente me va a ayudar a eso, a poder procesar los datos localmente en ese sitio remoto, que los datos viajen a través de un enlace al sitio principal, pero de manera ya procesados, ya con compresión, con deduplicación. De esa manera uno mejora aún más la velocidad de ese backup. Pero como decía, ¿no? Es más bien, es muy útil en ambientes de backup distribuidos, ¿no? Cuando uno tiene varios sitios externos, cada uno con su infraestructura virtual independiente y tiene esa necesidad de enviar los respaldos por ahí a un sitio central, ¿no? A través de un enlace. Entonces, en esos casos, el Guest Interaction Proxy es, la verdad, un componente que es opcional por eso, pero es muy útil. Entonces, ahora vamos a ir a mi laboratorio. Yo quería más bien mostrarles un poco en mi consola en cuanto a cómo Vim almacena esos archivos de backup en repositorio. Entonces, les voy a abrir aquí solo un minuto. Okay. Mi consola en mi laboratorio. Vamos a maximizar. Aquí yo tengo mi Vim Backup and Replication, en el cual ya lo tengo implementado. Tengo mis trabajos de backup. Verán que aquí todos los jobs se van agrupando según su tipo. Y en estos trabajos de backup, al momento de generarlos, uno los apunta hacia un repositorio de disco. Como les comentaba, ¿no? Uno de los componentes que tiene que existir, ¿no? En este repositorio de disco, donde uno lo genera, aquí en la parte de Backup Infrastructure, básicamente en Vim nosotros somos totalmente storage agnósticos. Cualquier storage de disco puede almacenar los archivos de backup de Vim. Por eso es que nosotros siempre, esto es algo que aclaramos mucho, es storage agnóstico Vim con respecto a eso. Podemos usar discos presentados a un servidor Windows, puede ser discos presentados a un servidor Linux, podemos utilizar una NAS o un recurso compartido en la red e incluso appliances de deduplicación. Con esto, con estas opciones que tenemos aquí, cualquier storage de disco está soportado por Vim Backup and Replication. Entonces, en los trabajos de backup, cuando uno configura un respaldo, además de seleccionar qué máquinas virtuales, ¿no?, va uno a querer respaldar, los apunta a un target, ¿no?, que sería a un repositorio. Aquí no les mostré, además de tener los repositorios, donde yo tengo los scale-out repositories, donde uno puede ir creando estos pools con 2, 3, 4, 5 repositories, es decir, 5 storage de discos, todos juntos, y trabajarlos como si fuese solo uno. Verán que aquí, por ejemplo, en este job que tengo aquí, lo estoy apuntando directamente a este scale-out repository, que en el mismo contiene 2 discos, 2 storage de disco. Pero en lo que es el trabajo de backup, apunta a ese. Después Vim, de manera, respetando algunas políticas, puede ir manejando qué disco va a apuntar primero a ese respaldo, hacia dónde, o hacia dónde van a ir los full backup y hacia dónde van a ir los incrementales. Aquí me hacen una pregunta si el scale-out repository debe tener por debajo una conexión de red. El scale-out repository simplemente tiene que tener repositorios. Entonces,
Verán aquí que tengo dos repositorios. Uno está es disco montado sobre el host BBR, que es un servidor Windows en este caso, y otro es el disco H, que está montado sobre el mismo servidor, pero puede ser también otro servidor. Y obviamente sí, entre el backup server y este servidor, que también puede ser el mismo backup server, ¿no? Pero si yo selecciono que le voy a enviar ese backup a un otro servidor que tiene disco presentado, obviamente sí voy a tener que tener conectividad de red, una interfase de red con ese servidor. Pero básicamente el Scale-out Repository está compuesto por repositorios, que a su vez pueden ser, como les comentaba, ¿no? Un servidor Windows con storage presentado al mismo, un servidor Linux, una NAS, una appliance de duplicación, NAS o recurso compartido en la red. Entonces, básicamente, de esa manera uno va generando estos Scale-out Repository. Bueno, cuando uno termina de apuntar, ya sea a un repositorio individual o a un grupo de repositorios, a través del Scale-out Repository, les voy a mostrar aquí cómo los mismos se van guardando. Por ejemplo, en este caso, yo tengo este job que va apuntado al backup repository E, que es, en realidad, yo le estoy enviando directamente localmente, ¿no? A un storage presentado a este mismo servidor donde he instalado y lo tengo usando el backup server. Pero como les comentaba, también puedo enviar backups hacia otro servidor, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, aquí Vim Backup and Replication, siempre cuando envíe un trabajo de backup, genere una carpeta con el mismo nombre de ese job y luego va generando lo que decimos los archivos de backup. Es decir, esos archivos que van a contener el backup de la máquina virtual. Obviamente aquí ya los datos ya están comprimidos, con compresión y con deduplicación de datos. En este caso, los archivos que tienen extensión BBK son respaldos fulls de las máquinas virtuales que tiene ese job. Y cuando vean que tiene extensión VIB, son respaldos incrementales de esas máquinas virtuales que uno tiene en este job de backup. Y este archivo que ven aquí, que es VBM, es simplemente archivo de metadata para poder llevar el catálogo, ¿no? de la cadena de backup de esos respaldos. Generalmente no son archivitos que no contienen demasiada información. Entonces, con esos, identificando esos archivos, uno ya puede ir por lo menos sabiendo, bueno, qué archivo acá, si es full, si es incremental, uno puede identificar fácilmente accediendo directamente al repositorio. Ahora vamos a hablar un poco con respecto a, bueno, cómo hace Vim para generar estos archivos de backup. Bueno, la primera ejecución de un trabajo de backup, siempre lo que hace Vim es colecta todos los bloques que contiene ocupados, ¿no? De esa máquina virtual. Entonces vamos a suponer, aquí tenemos una máquina virtual con sus bloques. Todo lo que ven aquí en negrito serían bloques que se encuentran ocupados en principio. Esto está representando mi proxy server y esto aquí está representando el repositorio, ¿no? Ese almacenamiento de disco donde van a ir los archivos de backup. Como les comentaba, la primera ejecución lo que hace Vim es colectar todos los bloques ocupados de esa máquina virtual y va a generar, luego de la compresión y la deduplicación de datos, va a generar ese archivo BBK en mi repositorio. Entonces aquí tenemos ya el archivo BBK de esta máquina virtual, ¿no? Luego, en las ejecuciones siguientes, lo que va a hacer Vim Backup and Replication es colectar simplemente los bloques modificados. En este caso el C2 y el H2. Nuevamente también, luego de pasar por un proceso de compresión y de duplicación, genera el archivo VIB, que es el archivo incremental.
Y en las ejecuciones siguientes, misma situación, ¿no? Bloques modificados, lee, comprime, deduplica y va generando los archivos incrementales. Entonces, si uno tiene una ejecución diaria, bueno, va ejecutando los incrementales con lo que se ha modificado durante ese día, ¿no? Suponiendo que uno ejecuta durante la noche. Ahora bien, en Vim Backup and Replication tenemos un trabajo que es el Synthetic Full Backup. Es un trabajo que lo que hace es, o sea, se configura dentro del mismo trabajo de backup, lo que hace es generar un full backup en ese repositorio. Para generar este full backup, este sintético completo, como le decimos nosotros, es una opción muy buena, ya que no necesita leer nuevamente todos los datos completos de la máquina virtual, sino que lo que hace es lee los bloques modificados nuevamente, cuando se ejecuta este full backup, y luego lo que hace Vim Backup and Replication, observa, bueno, tomando los datos del último full backup y tomando los datos de los incrementales, me va a generar ese nuevo full backup. Entonces, de esta manera, ustedes vean que está leyendo directamente del repositorio, no está buscando la máquina virtual productiva para leer los datos. Entonces, de esta manera, Vim eh, no necesita tanto procesamiento de carga en la máquina virtual productiva, sino que todo el proceso, la mayor parte del procesamiento se da directamente en el repositorio. Adicionalmente a esto, que ya estaba disponible en versiones anteriores de Vim Backup and Application, tenemos algo nuevo en la versión 9.5, que es integración con el sistema de archivos RFS avanzado, de manera integrado para Windows 2016, Windows Server 2016. De manera que uno puede, si yo contengo un repositorio con este tipo de file system, RFS, en Windows Server 2016, voy a poder aprovechar funcionalidades específicas de este tipo de file system, que básicamente lo que hace es, al momento de generar este synthetic full, va a leer en los bloques modificados de la máquina virtual, en eso trabaja de la misma manera, solo que luego va a generar un archivo de punteros, es decir, un archivo que solamente se maneja con punteros apuntando a esos bloques de los archivos de backup que uno tiene para generar ese nuevo synthetic full. Entonces, si ustedes ven y comparan ese synthetic full, usándolo de la manera tradicional, usándolo con esta integración RFS, uno va a poder hacer un mejor aprovechamiento del espacio en ese repositorio. Entonces, velocidad para generarse también, obviamente el RFS al manejar únicamente punteros y no realizar movimiento de bloques dentro del repositorio, es mucho más rápido y utiliza mucho menos espacio. Adicionalmente a todo lo que garantiza RFS en cuanto a integridad de los archivos de backup, evitando lo que es el daño silencioso de bloques a nivel de repositorio. Ahora bien, en Vim Backup and Replication, además de poder tener estos beneficios de integraciones con RFS, Synthetic Full Backup, nosotros tenemos distintos modos de hacer un respaldo. No es simplemente una manera, sino que tenemos varias formas de poder encarar el método de backup. Tenemos el incremental para siempre, como dice aquí, siempre adelante incremental. Tenemos el incremental hacia adelante con Synthetic Full completos los días sábados. Tenemos el incremental hacia adelante con Synthetic Full también los días sábados, o otro día, ¿no? No está obligado a hacer los días sábados, pero con transformación de puntos de backup anteriores. Y el incremental hacia atrás, o reverse de incremental. Son distintos tipos de backup que uno tiene disponible. Es muy importante entender cómo trabaja cada uno, ya que dependiendo de lo que uno seleccione,
va a tener su comportamiento también los backups en el repositorio. Entonces vamos a suponer que tenemos un trabajo que se ejecuta diariamente con 7 puntos de restauración para ser conservados en el almacenamiento de backup. Verán aquí abajo a la izquierda, ahí está el detalle de lo que uno configuró. La primera es que se ejecute estos jobs en los 4 situaciones, en los 4 tipos de backups, el comportamiento es el mismo. Va a generar un archivo BBK, que es un full backup de esas máquinas virtuales, y genera este archivo de backup en el repositorio. La segunda vez que se ejecute ya el comportamiento de los 3 primeros tipos de backup, comparado con el cuarto, ya es distinto. En los 3 primeros el comportamiento es el mismo, va a generar un incremental, es decir, solamente almacena los bloques que se modificaron de la máquina virtual, pero en el incremental hacia atrás lo que hace Veeam Backup and Replication es aplica los cambios del bloque de las máquinas virtuales directamente sobre el archivo full backup. Y los bloques que se encuentran en el archivo de backup full backup que fueron modificados va generando el reverse de incremental. Entonces se sigue ejecutando todas las noches estos respaldos. En los 3 primeros el comportamiento es el mismo. En el cuarto, en el incremental hacia atrás, van viendo que se va actualizando siempre el full backup. Y se van generando los reverse de incremental. Ahora bien, en estos dos, configuramos que se ejecute un synthetic full los días sábados. Entonces, el sábado lo que se va a hacer es, se va a generar un BBK en ambos, pero verán que ya tienen un comportamiento distinto. En el sintético completo, bueno, ¿qué hizo? Buscó la máquina virtual, hizo una lectura solamente de los bloques que se modificaron, empezó a colectar datos, bloques del full backup, de los incrementales, y generó ese full backup en el repositorio. Pero en el incremental hacia adelante, con el sintético completo, pero con transformación habilitado, lo que hizo es los puntos de restore, es decir, los backups anteriores, los transformó en reverse de incrementals. Vamos nuevamente, vean cómo todos los backups que encontró anteriores a ese full, lo generó en reverse de incremental. Luego el job se siguió ejecutando, verán que el primer método de backup siempre mantiene 7 puntos de restore. A medida que se van ejecutando los incrementales, el último incremental, el más antiguo en realidad, se va aplicando al full. Entonces se va actualizando el full de manera automática y yo me aseguro de tener siempre 7 restore points. En la segunda opción, que es el incremental hacia adelante con sábado sintético completo, vean un detalle importante. No borra la cadena anterior hasta no tener 7 puntos de restore. Recién ahí ha borrado la cadena anterior. Entonces tengan en cuenta en esta opción que siempre van a tener por lo menos 2 full backups en el repositorio. Entonces, como les decía, con tema de sizing es muy importante ver cómo es el comportamiento en los distintos tipos de backup. En el tercero, verán que, bueno, se van generando, ¿no?, esos incrementales, pero cuando llega al día sábado, se transforman todos en reverse incremental. Este es un buen método para simplemente tener un full backup y continúa con los incrementales tradicionales. Y el reverse incremental siempre va a tener 7 puntos de restore, similar al primero, nada más que en este caso va generando los reverse incremental y se va eliminando el último. Entonces es muy importante tener esto en cuenta a la hora incluso de hacer el sizing del almacenamiento de backup. Ahora vamos directamente a través de la configuración de un backup. Vamos nuevamente entonces al laboratorio. Tenemos los respaldos, por ejemplo, en este caso.
Configuración de backup es una configuración muy sencilla, guiada a través de asistentes. Uno le configura un nombre, le indica qué máquinas virtuales van a ir a ese respaldo, hacia qué repositorio. Vean que uno apunta o a un repositorio normal o a un scale-out repositorio, si uno lo generó. Los puntos de restore a mantener en el almacenamiento, la política de retención, y aquí es donde yo les comentaba los distintos tipos de backup. Reverse incremental, si uno deja marcada esta opción, es el incremental para siempre, es aquella primera que ustedes vieron en el PowerPoint. Si habilitamos aquí el Synthetic Full, lo que hace es, bueno, usa el segundo método de aquellos que les mostraba, que es con incrementarle los días sábados, los full backup los días sábados, generando ese Synthetic Full. Y si quiero utilizar con transformación de los backups previos a reverse incremental, esta opción habilitada. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya marcando aquí, es el tipo de backup que uno va a ir configurando. Aquí me hacen una consulta con respecto a ese número de puntos de restauración, si es el número de puntos de hasta donde se vuelve a hacer el full. Este punto de restauración, que es la política de retención, en realidad es cuántos quiero mantener para atrás en el tiempo. No, no es cuándo se va a hacer el full. Cuándo se va a hacer el full es marcando aquí. Create Synthetic Full Backup periódicamente, y aquí le puedo decir qué día voy a querer que se genere, ¿no? Cuando se ejecute el job, en este caso el día sábado, se va a generar ese Synthetic Full. Y aquí es si quiero transformar, como les decía, ¿no? Aquellos previos respaldos, previos backups, en reversed incrementals. Pero básicamente lo que indica este número es cuántos backups quiero mantener atrás en el tiempo. Pero siempre tomando en cuenta aquel comportamiento que les comentaba en el PowerPoint. Entonces, volviendo un poco aquí, también es importante, y una de las preguntas, ¿no? Cuando uno va a encarar respaldo, todo lo que es offsite también, es tener informe de backups, ¿no? Poder quedarse tranquilo, que tanto la arquitectura de backup como la arquitectura virtual está bien, ¿no? Y de esa manera nosotros garantizamos a través de Veeam Availability Suite poder tener visibilidad de los recursos, por ejemplo, en tiempo real incluso, de las máquinas virtuales productivas, cómo van sus recursos de CPU, de memoria, disco, red, promedios de utilización. Y no solamente de las máquinas virtuales, de todos los componentes, del hipervisor, del storage productivo, del data store en el caso, VMware, de los componentes también de Veeam Backup and Replication, aquellos que hablamos, proxy server, backup server, repositorio, poder tener ese monitoreo, saber lo que está sucediendo directamente en el ambiente completo, en la parte de la infraestructura virtual y en la parte de la infraestructura de backup. Le voy a mostrar algunos reportes en este sentido muy interesantes. El Veeam Availability Suite en este sentido viene en el Veeam One Reporter, estos módulos. Entonces aquí uno, además de poder crear dashboards, como les comentaba, ¿no? Uno puede tener esa visibilidad a través de monitoreo en tiempo real o a través de los reportes. Poder venir, por ejemplo, en la parte de backup, poder tener un reporte que uno incluso después lo puede automatizar, pero para saber si parte de mi infraestructura virtual o toda la infraestructura virtual completa, cuáles son las máquinas virtuales que están protegidas, cuáles no. Entonces vamos a hacer aquí un preview. Ustedes pueden tener esa visión
para tener esta información bien detallada. Si uno adquiere la licencia, porque aquí están haciendo una consulta, si respecto al Beam se adquiere una licencia aparte o viene ya en el Beam Backup and Replication. El Beam es una solución que viene en el paquete de la Availability Suite o del paquete del Essential. No viene dentro de lo que es el licenciamiento de Beam Backup and Replication. Pero si uno adquiere cualquiera de estos dos paquetes, Availability Suite o Beam Backup Essential, sí viene incluida la funcionalidad del Beam One. Entonces, uno puede tener estos tipos de reportes, poder automatizarlos y recibirlos por correo de manera automática. Aquí verán que todo reporte, además de venir con gráficos, viene también con información detallada, dependiendo de cada reporte, ¿no? Información detallada de cómo se fue generando, cómo se generaron esos gráficos, ¿no? Entonces, en este caso es un reporte de 3 páginas, pero también tenemos, bueno, reportes, por ejemplo, para tener un estatus de los backups, saber cómo, incluso, bueno, vieron que estos reportes uno configura sus parámetros para ver si quiero que me traiga información de una semana atrás, de un mes atrás. Entonces aquí tengo esta información de esta semana. Puede uno ver aquí qué trabajos de backup fueron exitosos, cuáles no. Vamos a, por ejemplo, ejecutar, pero de la semana pasada. Entonces, puedo obtener ese tipo de estatus, ¿no? ¿Qué jobs de backups fueron exitosos y cuáles dieron error? Y obviamente el tener la información detallada de estos gráficos. Entonces, además de obviamente tenerlo esta visibilidad por consola, poder tenerlo con esta herramienta de monitoreo en tiempo real y generación de reportes es muy importante. Adicionalmente, hablamos un poco con respecto también a tema de respaldos offsite, ¿no? Poder llevar los backups fuera del sitio principal. Cinta es una opción, poder a través de Beam Backup and Replication conectar los datos de las máquinas virtuales, enviarla a un almacenamiento de backup y de esto enviarlos a un servidor de cintas, ¿no? Con sus bibliotecas, unidades. Entonces, de manera muy fácil, uno puede hacer estos respaldos y movimentar estos datos para por ahí archiving, ¿no? Poder también enviar estos respaldos a cinta. Adicionalmente, para el momento de recuperación, en versiones anteriores uno necesitaba recuperar, hacer un staging, ¿no? Recuperar esos datos primero al almacenamiento de backup para luego moverlos a cinta. Perdón. Recuperar para primero, este en el momento del backup, ¿no? Al momento de recuperar, ¿no? Uno recuperaba primero el backup al disco y después lo llevaba directamente al ambiente productivo. Pero ahora en la 9.5 tenemos una mejora con respecto a esto. Podemos hacer una recuperación completa directamente desde la cinta hacia el ambiente productivo, sin necesidad de tener que hacer ese staging sobre el repositorio de disco. Entonces, mejoras que siempre tenemos en nuevas versiones de Beam. Adicionalmente también la posibilidad de, en cuanto a incrementales, obviamente, el Beam Backup and Replication mueve a cinta full, incrementales a la cinta, pero también tenemos ahora la posibilidad de generar un synthetic virtual completo directamente en cinta. Entonces también son funcionalidades que no son nuevas, pero son muy útiles y por ahí no todo el mundo conoce. Que me hacen consultas si eso aplica para SQL y AT Directory.
siempre cuando hablamos de backup, nosotros hablamos de backup de la máquina virtual. Si tiene base de datos SQL, si tiene Active Directory, no hay ningún tipo de problema. Está todas las aplicaciones también siendo respaldadas de manera consistente. En el caso de recuperación por cinta, en el caso de querer hacer ahí, decir, si uno quiere recuperar solamente una base de datos o un Active Directory, no, ahí sí, en ese caso hay que sí o sí hacer un stage sobre disco. Gracias por la consulta. Cuando hablamos de restore directo de cinta al ambiente virtual, hablamos de la máquina virtual completa, ¿no? Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el tipo de política de backup siempre incremental y uno está haciendo archiving a cinta, uno no puede hacer un siempre incremental para cinta. Uno se ve en la necesidad de generar un full backup cada tanto. Entonces, por eso tenemos en Vim la opción de hacer un synthetic virtual completo. Es como el synthetic full backup sobre repositorio de disco, pero en este caso iría para cinta. Entonces, tenemos política de forever incremental en almacenamiento de disco. Si uno quiere llevar a cinta, no hay ningún problema. Lleva los full, lleva los incrementales. Y luego uno tiene la opción de decirle sobre cinta, ok, genérame los días sábados o 2 veces por semana. Cuando uno necesite, generarme un full backup sobre cinta. Lo que hace es lee los datos que están en disco, en ese repositorio de disco, y escribe ese full backup en cinta. Y nuevamente, aquí también tengo el beneficio de que no necesito ir a buscar el dato a la máquina virtual productiva, sino que estoy generando ese full backup con los datos que uno ya tiene en el mismo repositorio de disco, en la misma arquitectura de backup. Entonces, en cuanto a movimiento de datos, esto se puede generar incluso en horarios productivos, ya que la máquina productiva en realidad no estoy haciendo ninguna lectura sobre la misma, ninguna operación de lectura. Y después aquí, acuérdense, en este caso aquí tengo el forever incremental y aquí se van generando los incrementales, sin ningún problema. También tenemos los casos de incremental hacia adelante. El tradicional, en este caso no hay ningún problema, porque Vim lo que hace es mueve lo que ya tiene en disco. Entonces, aparece el full backup en disco, lo mueve a cinta. Aparecen los incrementales, lo mueve a cinta. En este sentido, no es necesario hacer aquel synthetic virtual completo. Y en el reverse, si yo estoy haciendo un reverse en incremental y estoy luego enviando a cinta, ahí tengan en cuenta que lo que se va a generar en cinta es siempre el full. Es decir, lo que se va a mover a cinta siempre es el full backup. Acuérdense que es el full lo que siempre está más actualizado en el reverse de incremental. Entonces, esto para casos de que uno tiene la necesidad de solamente llevar full backups a cinta, bueno, puedo ir a través de esta opción. Y en cinta tenemos, bueno, como les comentaba, ¿no? Estas funcionalidades nuevas de la 9.5, restauración completa directa de máquina virtual desde cinta. Se mejoró también la velocidad en lo que es file to tape, en el job de file to tape, hasta 50 veces más rápido. Uno puede configurar la limpieza automática de los drives a través de la cinta. Sería en lo que es trabajo a cinta, mejoras en las notificaciones, la retención GFS, esto que les comentaba, ¿no? De poder generar full backups anuales, mensuales. Mejoras en el asistente del trabajo de cinta, permisos para operador de backup y otras optimizaciones. Aquí me están haciendo la pregunta,
tengo la versión 9 de BIM, si me quiero migrar a 9.5, ¿debo adquirir un nuevo licenciamiento? Si cualquier cliente que esté con el mantenimiento de la licencia al día, puede migrar sin ningún tipo de problema. Tienen que, incluso no necesitan hacer ningún tipo de upgrade de licencia, le va a aceptar la misma licencia que ustedes tienen, simplemente tienen que hacer el upgrade sobre el BIM Backup and Replication. Gracias por la consulta. Entonces, directamente en mi laboratorio, en lo que es la parte de cinta, volvemos a la consola de BIM Backup and Replication. Uno tiene que configurar la parte de cinta, en la parte aquí de Tape Infrastructure, donde uno va a agregar aquel tape server, ¿no? Aquel servidor que tiene presentada la librería, que podría llegar a ser el mismo BIM Backup Server. Pero si es uno distinto, uno lo tiene que agregar aquí. Y luego uno comienza con la configuración de los media pool, es decir, agrupar las cintas en pools de cintas que van a ser utilizados por los jobs de backup. Y en estos pools es en donde incluso uno configura cómo va a ser la retención, la política de retención de las imágenes de backup sobre esas cintas. Aquí me hacen una consulta con respecto a cuál es la diferencia entre media set y media pool. El media set lo único que hace es guardar es decir, cuando uno utiliza varios backups, ¿no? El momento del backup uno puede generar lo que es un media set, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque un backup puede ir a varias cintas. Entonces, para identificar fácilmente, es más bien a nivel de identificación, para identificar ese media set en cuáles cintas se encuentran, más bien cuando uno saca las cintas del robot y las tiene que volver a colocar y quiere saber qué cinta está afuera, qué media set necesita, bueno, para hacer este tipo de identificación, BIM utiliza los media set, que aquí a la hora de configurar el media pool, uno le dice cómo se va a generar ese media set, de qué manera. Y los media pool es básicamente el pool de cintas que va a utilizar los backups. Cuando uno va a generar un backup to tape, cuando uno está en la generación de un backup to tape, uno tiene que identificar, bueno, en dónde se va a escribir, a dónde va a ir a buscar las cintas. Bueno, para los full backups va a buscar sobre un media pool de cintas. Para el incremental va a ir a buscar sobre un otro media pool o el mismo, ¿no? Eso ya dependiendo cómo uno defina esto. Entonces cada job de backup up to tape, ¿no? Esos que toman los respaldos y los mueven a cinta, uno puede ir definiendo distintos media pool o todos que apunten al mismo, eso dependiendo de la necesidad de cada uno. Y cada vez que el backup vaya a buscar a ese media pool, va a mirar qué regla tiene para crearse ese media set. Ok, aquí en mi laboratorio yo hago muchas pruebas. Si aparece alguno como no reconocido es porque tiene algún header, la cinta misma tiene un header clavado, entonces no se reconoce. Pero esto puede suceder si, por ejemplo, la cinta fue grabada con otra solución de backup, o si es un tipo de cinta que no es reconocido por BIM. Pero bueno, no debería aparecer en la generalidad de los casos. Esto aquí porque, bueno, yo utilizo todo un laboratorio virtual para esto. Bueno, volviendo un poco, puede ser que estén dañadas también. No, si es como unrecognized, es que puede ser que estén dañadas, pueden ser que hayan sido escritas por otra solución de backup, en ese caso tendría que formatearlas
eh, si es que las quiere utilizar con BIM. Entonces, ahí pueden darse distintas situaciones. Pero básicamente que no, el header que está leyendo no lo reconoce. Bueno, volviendo, aquí vamos a minimizar. Tenemos también a aquellos clientes que tienen necesidad de mover sus trabajos fuera del sitio principal, los backup copy. Estos backup copy uno puede moverlos a sitios remotos, o también uno puede utilizar sobre sitios, o sea, storage secundarios, hacer una copia de esos backups a storage secundarios en un mismo sitio local. Pero bueno, para hacer este movimiento de backup offsite, no podría hacer directamente desde el storage principal a aquel storage secundario. Entonces uno puede elegir incluso qué máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales pueden ser de distintos respaldos. Pero bien va a buscar los datos de backup de esas máquinas virtuales y va a generar una nueva cadena de backup, ¿no? De full e incrementales. Vean nuevamente, en este caso busca bloques, ¿no? De las máquinas virtuales que uno seleccionó en ese backup copy y generó una nueva cadena de backup. De esa manera es como trabaja estos backup copy. Ahora bien, para lo que es movimientos de backup copy a través de sitios externos con bajo ancho de banda en su enlace, uno tiene la opción también de utilizar el One Acceleration. Lo que hace es va a reducir aún más esa cantidad de datos que tiene que mover de un sitio a otro para después sería descomprimir esta información y almacenar y generar esa copia de backup en ese sitio remoto. Obviamente este One Acceleration es totalmente opcional. Bueno, estaba leyendo aquí una consulta, después con respecto a versiones puntuales, después ahora les contesto en privado, pero no hay ningún problema, se puede hacer upgrade de versión 9 a 9.5, lo que sí uno tiene que asegurarse de tener los últimos updates sobre esta versión 9, pero ahora le contesto directamente en privado, gracias por la consulta. Además de lo que es estos backup copy, yo les comentaba de la retención GFS, ¿no? De poder generar fulls semanales, mensuales, anuales. Y estos full backups se pueden generar a partir de la información misma que uno tiene en ese storage secundario. Entonces, sin la necesidad de tener que ir a buscar los datos nuevamente, ¿no? Al ambiente productivo ni al storage primario, BIM tiene la capacidad de poder ir generando esos full semanales, mensuales, anuales, y uno en esa retención GFS uno le puede decir, bueno, guardarme los 5 últimos anuales que se generaron el día 31 de diciembre, o el último día del año, o los 12 últimos mensuales que se generaron el último día de cada mes. Es una manera de consolidar un full backup y hacer un archiving a largo plazo. Y con respecto a lo que es backup copy, en la versión 9.5 tenemos mejoras en el rendimiento del trabajo mismo de backup copy, mejora con las API RESTful para desarrolladores que necesiten hacer tipo de desarrollo bajo BIM, integración RFS también, lo que hablamos anteriormente, y mejoras en esta retención que le acabo de hablar, GFS. Entonces, yendo a un trabajo de backup copy, si vamos al laboratorio, estos trabajos se generan también desde la misma consola de BIM Backup and Replication, utilizando este backup copy. Dependiendo de si las máquinas son virtuales, que uno quiere generar ese respaldo, ¿no? En un storage secundario,
si son de VMware, si son de Hyper-V o si vienen de algún agente para ambientes físicos. Estos backup copy son muy sencillos de configurar. Uno le indica un nombre, le indica el intervalo de envío de información, cada cuánto va a ser, qué máquina virtual uno quiere generar esa copia, hacia dónde va a ir ese repositorio, ¿no? El repositorio secundario, si uno va a querer o no habilitar para retención GFS, si la transferencia va a ser usando o no One Acceleration, lo que hablamos recién. Si quiero definir alguna ventana de backup en donde no quiero que haya movimiento de datos, recuerden que esto es muy utilizado a través de enlaces, ¿no? Entonces puede ser que en ciertos horarios no quiera habilitar el backup copy y apply. Entonces es muy sencillo la creación de estos trabajos de backup copy. Y adicionalmente estos backup copy, ¿no? De movimiento de datos dentro de un ambiente hacia un sitio remoto. También tenemos otras opciones en el cual uno puede mover estos respaldos a la nube. Recuerden que nosotros tenemos nuestros proveedores de servicio cloud certificados por BIM, en el cual pueden ofrecer servicio de backup as a service, es decir, pueden ofrecer storage en la nube e incluso también host en la nube, ¿no? Para lo que es réplica de máquinas virtuales. Entonces estos proveedores de servicio de Cloud Connect pueden ofrecer a cualquier cliente que tenga BIM Backup and Replication la posibilidad de darle un gateway, un acceso, y el cliente poder generar estas copias a través de backup copy hacia un repositorio en la nube, o bien hacer un backup a través de One Acceleration. Si el Service Provider ofrece también One Acceleration, uno podría utilizarlo también. O bien poder ese cliente enviar sus respaldos directamente a ese storage en la nube. Entonces, todo esto es posible. Y en Cloud Connect también han venido mejoras tanto para los usuarios como para los proveedores de servicio, ¿no? Para los que ofrecen espacio en la nube. En cuanto a los usuarios, novedades de la 9.5, poder hacer procesamiento en paralelo, poder replicar una máquina directamente desde un backup, mejoras en la seguridad y configuración del backup al repositorio en la nube, directo. Y en lo que es para proveedores de servicio, se han mejorado la capacidad de poder ofrecer soporte de backups por máquina virtual, cadenas de archivos por máquina virtual, para poder ellos utilizar Scale Out. Si bien todo esto es medio transparente para los usuarios, bueno, para los service providers es un beneficio importante. Poder tener también RFS, integración con RFS, y todo lo que es el registro de diagnóstico para troubleshooting mejorado. Básicamente, entonces es esto lo que les quería mostrar yo en el día de hoy. Me voy a quedar aquí unos 5 o 10 minutos a través del chat respondiendo preguntas, si les ha quedado alguna duda. Y si no, bueno, que lo que sí quiero decirle para que ya se estén retirando, agradecerles por su tiempo. Aquí nuevamente tienen mis datos de contacto, si necesitan hacer alguna duda específica, siempre tengan la posibilidad de que me pueden enviar un correo directamente. Y bueno, agradecerles por su tiempo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.